Último bloque, 22:42, Garro. Tal como anticipábamos, el sur de Entre Ríos, con la frontera con el Uruguay, se presta para, obviamente, con la complicidad de las fuerzas de seguridad, en este caso de Prefectura Naval Argentina, que deja algunas zonas liberadas, se presta para el contrabando, se presta para el cruce de cosas ilegales, pero en este caso vamos a hablar de el tráfico de personas, particularmente de las personas que llegan de China a la Argentina de manera ilegal y que después intentan meterse dentro del mercado argentino y permanecer por la vía legal en nuestro país. Para entender un poco más este tema que vamos a plantear hoy, que tenemos muchísimos detalles y que seguramente va a ser la primera parte porque es un tema muy amplio, vamos a ver este informe donde detallamos puntos, lugares, desde dónde vienen, desde dónde salen y montos que cuesta cruzar un ciudadano de China, desde China hasta, por ejemplo, Gualeguaychú. ¿Cuánto cuesta traer de manera ilegal un chino desde Fujian hasta Gualeguaychú? Lo vemos en el informe. Desde Cuestión de Fondo investigamos el contrabando en el río Uruguay, en el sur de la provincia de Entre Ríos. Esta vez no nos centramos en el cruce ilegal de productos tecnológicos o droga, sino que el foco estuvo en el paso ilegal de ciudadanos chinos que ingresan por agua a nuestro país, que tiene metodologías y actores similares a las del contrabando. Luego de recorrer la zona y recabar datos de no menos de 20 fuentes diferentes, entre ellas lancheros, integrantes de fuerzas de seguridad y referentes de organismos oficiales como Migraciones, Embajada y Aduana, logramos marcar al menos 2 de las rutas utilizadas con frecuencia para la llegada ilícita de los ciudadanos orientales a Argentina. Una vez más, el escenario es el río Uruguay, en un trayecto de no más de 25 kilómetros de extensión que goza de un bajo nivel de control de Prefectura Naval Argentina. Al igual que en el contrabando, la costa argentina elegida para desembarcar se ubica entre la pesquería de Gali, a pocos metros del balneario Ñandubaizal en Gualeguaychú, hasta la desembocadura del Ñancay, sobre el río Uruguay, en una franja que hay al menos 3 puntos de desembarcos en que las lanchas eligen para desembarcar porque tiene una rápida y accesible vía de escape terrestre a la ciudad de Gualeguaychú o a la autovía 14 o a la localidad de Ceibas. En la costa de enfrente, es decir, del lado uruguayo, el embarque es preferentemente el balneario de Las Cañas, lugar en el que, según pudo confirmar una de las fuentes consultadas, las personas que hacen la logística de todo el paso de los ciudadanos chinos tienen una vivienda en la que se refugian hasta que las condiciones estén apropiadas y aceitadas para lograr el cruce en lancha hasta Argentina y el vehículo que los lleve luego a destino. Desde el balneario Las Cañas hasta las pesquerías en costas argentinas hay alrededor de 10 o 15 minutos en lancha o unos 30 minutos si desembarcan en la zona del Ñancay, que luego por vía terrestre llegan rápidamente a la autovía 14 o a Ceibas. La otra costa uruguaya elegida es La Concordia, una ciudad balnearia del departamento Soriano, ubicado frente a la desembocadura del Ñancay y con cómodos espacios para bajadas de lanchas, y un dato no menor, que está a solo 10 minutos por agua de Argentina. Con el relato de las diferentes fuentes, desde este programa, logramos armar 2 de los trayectos que harían los ciudadanos chinos hasta su desembarco ilegal en Argentina. En su mayoría, los que realizan esta travesía son originarios de Fujian, que es una de las 9 provincias de China. Uno de los circuitos de viaje estimado es que llegan en avión hasta Brasil, cruzan la frontera al Uruguay por Chuy, que tranquilamente se puede hacer caminando, de ahí son trasladados hasta una vivienda en el balneario de Las Cañas y cruzan en lancha hasta la zona de la pesquería Gali. Una vez allí, suelen llegar a Gualeguaychú para quedarse o trasladarse a otras ciudades, o también otras veces permanecen unos días en un viejo casco de una estancia conocida de la zona, en la que permanecen hasta que las condiciones para el traslado estén dadas. El otro de los circuitos parte también de Fujian y llega en barco hasta el puerto de Montevideo, donde luego son trasladados hasta la localidad de La Concordia, de ahí en lancha hasta Ñancay para desembarcar en los arroyos internos en la autovía 14 o en Ceibas, con destino luego a la provincia de Buenos Aires. Claramente, todo este circuito que hacen los orientales desde China hasta Argentina tiene respaldo y logística local. Y el costo total de un ciudadano chino que sale desde Fujian hasta llegar a Gualeguaychú
es estimado en $10.000, que se van pagando a medida que van cruzando las diferentes fronteras. Por ejemplo, según nos relató uno de los lancheros que ha participado de los viajes, el cruce Uruguay hasta Argentina vale entre $1.500 y $2.000 por persona. Se realiza en horarios nocturnos y es abonado cuando la lancha toca costa argentina. Las embarcaciones que hacen este tipo de transporte y que generalmente contrabandean otro tipo de artículos son tracker, que cargan hasta 2.000 kilos, igual que la de cualquier pescador, e incluso suelen llevar también elementos de pesca. Rápidamente vemos una placa para entender por qué vienen los chinos a Argentina, por qué llegan si es un país de fronteras abiertas, ¿no? Por qué entran de manera ilegal. Argentina, si hay un país con el que es exigente en todas las visas, es con los chinos. Y China, a su vez, es muy exigente para darle visas a los chinos. Esto nos explicaban desde Cancillería. Es muy difícil que un chino llegue de manera legal sin tener una negociación previa con una empresa multinacional. Es quizás la única manera que pueda traer. Pero Argentina le pone límites a los chinos. A los chinos. Y los chinos también. Y los chinos también no le dan la visa. Pero a su vez, por atrás, el gobierno chino también financia para que los chinos puedan salir al exterior a otros países a desarrollar y a buscar calidad de vida. ¿Cómo quedan acá en el país? ¿Cuál es la forma que tienen? Buscan una residencia precaria a través de un contrato de trabajo, por ejemplo, en un supermercado de algún familiar chino, o la mayor parte termina teniendo documentación falsificada, duplicada o triplicada. Es muy difícil para los empleados que están donde emiten los DNI identificar entre uno y otro ciudadano. Nos decían esto textual en las oficinas donde emiten los DNI. ¿Qué terminan haciendo acá? Los principales vienen de Fujian. Supermercados, polirrubros, que a su vez el gobierno chino, una vez que están en el país, lo único ilegal del ciudadano chino, no de todos, sino de la mayoría, es el ingreso al país. El resto de toda su actividad que hace es legal. Es la que termina teniendo ese circuito, lo genera el propio gobierno chino, que le genera las herramientas para poder exportar de China a, en este caso, Argentina, y poder darle las herramientas de desarrollarse en un comercio. Acá tengo datos que van a interesar. A ver. En los cruces que hay, frecuentemente hay una casa que está identificada y que está siendo investigada por funcionarios de migraciones, de aduana, incluso de la Justicia Federal, en Las Cañas, Uruguay, que es un balneario que está a 10 minutos del balneario Ñandú Baizal, bien enfrente a Gualeguaychú, en Fray Bentos. Sí. Enfrente de esa casa, deriva en la pesquería, como lo decíamos en el informe. Hay dos pesquerías, una en particular, la de Gali, es donde habitualmente tiene el lugar. Gali. ¿Es el apellido? Es la pesquería de Gali, Sí. es así identificada en la zona. Tiene el terreno fácil de acceder en lancha y además fácil para salir luego, tiene los caminos para salir directamente a Gualeguaychú. Y descuentos en los supermercados. En el transcurso de la pesquería de Gali, de la zona de la pesquería de Gali hasta el camino, hay algunos cascos de estancias, uno principal muy conocido, que fue vendido por un ex funcionario del gobierno nacional, donde fue vendido, y es ahí, en ese lugar, donde ahora está arrendado, y en ese lugar es donde hacen muchas veces el parate algunos ciudadanos chinos que llegan hasta que las condiciones estén dadas. Técnica, digamos. Un dato que me apuntaba uno de los pescadores, entre comillas, que cruzaba, asegura haber visto a Alejandro Rodríguez de Arma. ¿Recuerdan el narcotraficante que le decían el Oreja, que se escapó de Gualeguaychú? Asegura que antes de ser capturado estaba residiendo en el casco de esa estancia y era uno de los que cruzaba en lancha, en este caso no cruzaba chino, sino que cruzaba droga. Hay más de decenas de historias de cazadores que buscan en la zona de la pesquería de Gali, en Ñandú Baizal, de manera furtiva obviamente, que se encuentran en más de una oportunidad en la noche a ciudadanos chinos caminando. Porque desde que los dejan en la costa hasta el camino tienen que caminar un trayecto de un par de kilómetros. Y se los han cruzado caminando. Una peatonal china, digamos. Es una peatonal china. Obviamente todo esto es una zona liberada que va desde Ñandú Baizal hasta la zona del Ñancay, incluso hasta Villa Paranacito, que es entre 50 y 30 kilómetros que está liberado. Prefectura
no actúa en esa zona, más allá de que está a kilómetros nada más, a metros nada más el paraje de prefectura. Y por último, algunos pescadores, reales pescadores, porque hay dos tipos de pescadores. Un grupo de pescadores que tiene, por ejemplo, hay algunos que tienen 10 lanchas tracker y no salen nunca a pescar, que es una situación dudosa, y otros que salen habitualmente a pescar, publicaron en sus redes sociales o comentaron la nota que hacíamos del contrabando. Contra ellos, prefectura sí, cayó, incluso hay una... A los que denunciaron. Sí, a los que denuncian públicamente, que son los que hacen las cosas bien, País que normal. tienen los papeles en regla. Contra ellos sí les exigen los papeles y los persiguen y los buscan, pero contra el resto no. Vuelvo a insistir, hay cierta complicidad o omisión de prefectura y también de parte de la Policía de Entre Ríos que habilita el circuito de esta zona liberada que tiene entre 25 y 30 kilómetros. Bien. Yo sé que empieza el picadito, pero déjame hacer una reflexión. Paremos. Usted es medio chino. No, paremos, porque una Usted- cosa, digamos, usted es como el un- narcotráfico, los sindicatos, la política. Usted es como y ahora los el chinos. infiltrado chino que tenemos en el Chinos, grupo. ahora nos metemos con la mafia china. Ahora mi pregunta ¿Tiene es, miedo, Connie? si Luciano logró tanta información, ¿dónde están las autoridades competentes? No. Hay una investigación que se está llevando adelante. Y, Pero y Luciano puede, tiene y puede- apellido y el puede haber aguantadero. sorpresas. Y puede haber Puede haber algunas sorpresas. sorpresas y novedades en los próximos días. Hay ¿no? nombres y hay lugares específicos que tenemos apuntados y muchísimos Bueno, nombres. Basta. Nos Porque metemos en el picadito. Primera placa, primera foto. Allí. Bueno, uno de los temas de este miércoles fue el inicio del juicio a Lucas Carrasco, el ex bloguero, kirchnerista, panelista de 678 hace 678, Duro de Domar. LT14 los domingos a la hace- mañana. bueno, Radio La Voz. Actualmente trabajando en Radio La Voz por dos casos de abuso sexual agravados con acceso carnal. La Fiscalía pidió 7 años solo por uno de los casos, desestimaron el otro. El 11 de septiembre van a ser los alegatos de la defensa de Carrasco. Ahí lo vemos al abogado paranaense Guillermo Bartorelli, también abogado de varios funcionarios políticos en algunas de las En la causas causa de de- en la causa de corrupción. Olivarri, sí. Exacto. Bueno, declaró hoy Carrasco, obviamente se declaró inocente, dijo que pudo haber destratado a alguien, pero que no es un violador. Según algunas de las crónicas que salieron en los medios nacionales, se lo vio bastante nervioso a la hora de declarar. Y bueno, esto va a continuar entonces el 11 de septiembre con los alegatos de su defensa. Bien. Foto 2. Bueno. Foto 2. Ahí A ver está. esa foto. A ver, Oh, Mundial de seguimos China, con los basta. chinos. Basta, Seguimos con los China. chinos. el no Mundial de basta. China. Hoy ganó ¿Quién es- Argentina, ¿Quién ¿eh? está ahí de remerita negra, remerita oscura? A ver si podemos ver. Me parece ¿Está acreditado como conocido. ¿Es prensa? normal? ¿Es normal o no? Parecido a Marcelo Casareto, ¿no? ¿Es prensa? Este, No, Pero y no es dirigente deportivo. Es Marcelo dirigente Casares. deportivo, pero el Ah. tema es que de nuevo me parece que está acreditado como periodista. Ahí arriba de él Casaret. está Sebastián José Britos, ex LT14, creo que está jubilado. Más allá creo que está también el hermano del senador Guiano, que fue a hacer la cobertura por las radios de la UNER. Pero bueno, sorprendió lo que de Casareto, que es candidato a diputado nacional por el Yo no puedo ir a cubrir. el frente que conduce Alberto Fernández. $3.950 sale a Pekín, ida y vuelta. No nos contó, estuvo el otro día, Caro. Nos contó No, que se iba. no hubo acreditación para nosotros. ¿eh? Shanghái. No, pero él reconoce, digamos, porque hay que decir, va a todos los olímpicos y los mundiales porque es fanático del básquet, pero está en campaña. Y sale, sé que en la última Empieza reunión... el 7 la campaña. Claro. Empieza el No, 7 la normalmente campaña. sí. pero ¿qué dijo, Voy a ¿qué dijo contar, la Bordet última en la reunión de gabinete, el gobernador Bordet le pidió a los funcionarios y a los candidatos austeridad en sus vidas personales para dar con el ejemplo. Ya había comprado. Y es antes. funcionario China es un todavía. país- Claro. China Es es un país titular del austero. IAPB. El presidente del IAPB, ni China más es ni un menos. país austero. Bueno, se gasta. pero el otro detalle es eso, de que fue de nuevo como periodista. Ya lo había hecho en el 2014. Quiero decir que no dice análisis la credencial, ¿no? No. Dios. Bueno, Otra tercera foto. ¿Quiénes son? ¿Papá Noel? No. No. Michelangelo. Bueno, a quien se ve es el matrimonio Mena Beckman. Dicen que saliendo de la Cámara de Diputados, digamos, que venían caminando. Ahí está a la altura del ingreso a la Cámara de Senadores y a la Vicegobernación. Venían caminando
el martes a las 11:52. ¿De dónde venían los señores? No pasa desapercibido, Mena, ¿Quién ha sido? Están caminando. Causa contratos. Recordemos que, están Recordemos. que es uno de los principales, son de los principales imputados en la causa de contratos truchos, ¿no? Donde se desviaron más de 2.300 millones de pesos entre 2008 y 2018. Bueno, foto 3. Foto 3. Hoy se cumplen 2 meses de la muerte trágica de este chico, Diego Román, aquel pibe desapareció en Recreo, que finalmente apareció en un lamentable estado. Nunca se consiguió establecer una hipótesis de homicidio concreto, nunca hubo acusados, más allá de la sospecha que hubo en su momento por la pelea entre los padres. Lo cierto es que la nueva hipótesis, y que ya habría determinado una imputación culposa, es la hipótesis de que fue atacado por una jauría de perros feroces y que digamos, la actuación conjunta de los perros podrían justificar el tipo de heridas con el que fue encontrado el cuerpo de Diego Román. Lo cierto es que este sábado va a haber una movilización en Recreo. Se cumplen ya 2 meses. Está trabajando en Gendarmería auxiliando a la justicia provincial porque todavía no hay una hipótesis definitiva de las razones de este cruento hallazgo con el cuerpo de Diego Román. Bien. La otra foto. Nos quedan 2 fotos, ¿no? Por eso, Wiener y la otra foto. Venimos lentos con la foto. Sí, venimos lentos. Venimos chinos. Hermes Wiener, bueno, esta semana se cumplieron 12 años de la asunción, del triunfo de Hermes Wiener en la provincia de Santa Fe. Bueno, fue muy recordado, sobre todo porque está pasando un momento de salud delicado. Hermes Wiener, digamos, hay una gran conmoción porque lamentablemente está afectado por una enfermedad que lo ha sacado de la vida pública hace varios años y que lamentablemente, si bien no es grave y de resolución inmediata, lo cierto es que le imposibilita al ex gobernador de Santa Fe desarrollar una vida social normal. En el contexto en el que esta semana se pusieron luces de alerta respecto al futuro del socialismo, porque hay un diputado provincial, Rubén Giustiniani, que junto al diputado Carlos Del Frade y al diputado kirchnerista Kiko Busato, están intentando armar un enriedo de acuerdos para intentar sacarle primero la reelección a Perotti antes de diciembre, un disparate, ya los socialistas dijeron que de ningún modo van a votar eso, y los radicales esperemos que tampoco, y lo otro que pretenden es quedarse con la Cámara de Diputados, que ganó Miguel Lifchitz holgadamente, y hay un lío ahí digamos, en los pasillos de la Cámara de Diputados. De todas maneras, en el Frente Progresista sigue sosteniendo que no hay ninguna dificultad. Los radicales del sector más importante dicen que de ninguna manera van a entrar en esa negociación, pero los muchachos peronistas cuando ganan van por todo. Y Del Frade y Giustiniani terminan funcionando como elementos útiles a ese tipo de estrategias. Bueno, última foto. Este es un allanamiento que hubo en la casa de la familia Turner. Mañana a las 9 está citado en el Juzgado Federal de Paraná a instancia indagatoria Marcos Benito Turner. Se le imputa expedición de medicamentos sin recetas, ejercicio legal de la profesión y almacenamiento y o puesta en ventas de sustancias medicinales perjudiciales para la salud, disimulando su carácter nocivo. Un delito que establece hasta 10 años de prisión. Estamos hablando del hijo del señor Turner, que es el que manejaba el galpón que tienen, digamos, ahí en calle Feliciano y 9 de julio. Así que, bueno, situación complicada. Esa fue parte de lo... Recordemos que Turner era concejal... No, la hermana era concejal. Muy sí, pero la que conocida. maneja el negocio ahí es el hermano, ¿no? ¿Listo? Listo. ¿Nos Me despedimos? quedan un par de preguntas. Primero, los cheques no aparecieron, ¿no? Esos que se perdieron de Rafael. No. Y Nunca los 11 apareció. millones de dólares tampoco. ¿Y los 11 millones de dólares? ¿No hubo carta esta semana de...? No hubo carta, no hubo información, no hubo detalle. 11 millones de Estoy dólares. dejando pasar los días. Pasan como los chinos, ¿eh? Bueno, señores, esto fue todo. Los dejamos con la novelita de la noche. Nosotros nos reencontramos el miércoles que viene. Hasta entonces.